a tener nuestra última sesión del seminario de hermenéutica que hemos venido trabajando y pues vamos a estar haciendo inicialmente pues algunos recorderis muy rápidos antes de entrar al tema de los hebraísmos y la simbología. Habíamos hablado inicialmente acerca de la regla fundamental o lo que llaman algunos autores la regla de reglas. Esa regla de reglas lo que dice es que el documento debe ser su propio intérprete, es decir, hay que dejar que el pasaje mismo hable, dejar que el documento nos diga lo que nos quiere decir. Muchos estudiosos consideran que no vale la pena ni siquiera ir a buscar a un diccionario, sino que de tanto leer el texto se le empiece a entender el sentido que el autor le quiso dar a determinadas palabras. Tampoco es buena idea consultar a otros autores para evitar pues falsas interpretaciones, inclusive textos del mismo autor, textos diferentes al que se está leyendo. Entonces lo que se considera aquí es que las escrituras son las que mejor interpretan a las escrituras y cada libro realmente se lee bien si se lee en el marco de ese libro. Entonces el consejo aquí es leer y releer muchas veces el texto. Bien, este es un breve resumen de las reglas que se trabajaron. La primera regla dice: es necesario en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. La trabajamos, creo que la trabajó Edward. La segunda, la trabajó el pastor Pachito. La segunda regla dice: es del todo preciso tomar las palabras en sentido que indica el conjunto de la frase. La tercera regla: es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Y la cuarta regla: es preciso tomar en cuenta el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. Estas reglas se trabajaron, se hicieron ejemplos y se estudiaron detalladamente con cada una de las personas que nos han estado apoyando. Posteriormente, Edward creo que estuvo trabajando el tema de los pasajes paralelos. Nos estuvo hablando bueno, aquí dice que es necesario consultar los pasajes paralelos que hacen referencia el uno del otro, tienen relación o tratan el mismo asunto. Entonces, trabajó paralelos de palabras, paralelos de ideas, paralelos de enseñanzas generales, paralelos de lenguaje figurado, que estuvo hablando Edward al respecto, y paralelos de otros pasajes. Bien, posteriormente, pues Andrés estuvo haciendo algunos ejercicios sobre estos pasajes paralelos, se hicieron unas prácticas, y bueno, pues hemos venido aprendiendo, estudiando y creciendo, conociendo más un poco acerca del tema de la hermenéutica. Ahora, existen muchísimas normas más. Lo que hemos querido tomar acá son las básicas, las que nos han de servir para poder hacer nuestros devocionales, nuestros estudios personales. Pues nosotros no hemos tenido acá pues una formación de instituto bíblico, ni estamos formándonos como teólogos tampoco, sino que estamos yendo al aspecto práctico de nuestro crecimiento espiritual y la cotidianidad de nuestra vida con el Señor. Bien, hoy vamos a trabajar un poquito acerca de expresiones y giros idiomáticos de la Biblia. Entonces, cuando uno va y mira la primera regla que dice que es necesario en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, no significa que las palabras deban tomarse al pie de la letra. Es necesario considerar el lenguaje usual, pero también el lenguaje figurado que aparece en la Biblia. Cuando aparece el lenguaje figurado, pues como todos entenderemos, pues es absurdo tratar de hacer una interpretación en un sentido usual y ordinario. Pues, ¿qué pasa cuando esto se hace y la Biblia está hablando en un lenguaje figurado? Que vamos a mirar hoy cuáles son ese tipo de expresiones de lenguaje figurado. Se generarían errores de interpretación. Si nosotros vamos a hacer la lectura al pie de la letra, pues vamos a tener una cantidad de errores de interpretación cuando estudiamos temas, o pasajes
escriturales que están hablando en lenguaje figurado. Y aquí pues tenemos que entrar a mirar algunas variantes, expresiones o giros idiomáticos que se presentan en los idiomas originales de la Biblia. Debemos recordar que la Biblia pues fue originalmente escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces pues ahí vamos a tener nosotros que entrar a mirar algunos temas particulares, entre ellos estos, los hebraísmos, el uso peculiar de números y palabras, la simbología y las figuras retóricas, que son, digamos, formas diferentes de expresión que alteran en un momento dado el sentido en el cual se deba interpretar un pasaje escritural, porque tenemos que ir a comprender qué son este tipo de cosas, qué quiso decir la escritura, qué quiso decir el autor con determinadas expresiones que tienen origen, por ejemplo, en el hebreo. En el hebreo existen ciertos giros como existen en todos los idiomas, pero como la Biblia originalmente viene de eso, particularmente el Antiguo Testamento, vienen ese tipo de lenguajes, pues obviamente que nosotros nos vamos a tener que ir a mirar de qué manera estas expresiones le dan giros a la manera como se debe interpretar un texto. Entonces hoy vamos a hablar de estos 4 temas: los hebraísmos, el uso peculiar de números y palabras, la simbología y las figuras retóricas, de una manera pues superficial, ¿no? Entonces vamos a entrar a los hebraísmos, que son conceptos y expresiones particulares de la cultura hebrea, más que del idioma hebreo, de la cultura hebrea. No tienen una traducción literal, conceptual o alegórica a otro idioma. Es decir, son expresiones particulares propias del idioma hebreo, como muchas expresiones que nosotros también tenemos aquí en Colombia, como cuando uno dice voy a echarle los perros. Echar los perros no significa que le va a enviar unos perros para que lo muerdan, sino que significa otra cosa. Entonces, es necesario conocer estos aspectos para evitar cometer errores de interpretación en la lectura y en el análisis de los textos. Vamos a mirar algunos casos que se suelen presentar. Por ejemplo, se encuentran expresiones en la escritura que hablan en estos términos. Hijo de se refiere a características. Y vamos a entrar a mirarlos ahorita con despacio. Hay comparaciones por negación. La Biblia habla mucho de el amar y el aborrecer. A veces utilizan varias cosas para referirse solo a una, me quedo faltando ahí una R. A veces con el nombre de los padres, lo que se quiere denotar es a sus descendientes. Y a veces en expresiones de hijo o de padre, lo que se está hablando es de descendencia o de ascendencia, ¿no? Entonces tendremos que mirar este tipo de expresiones que a veces la forma como en la cultura hebrea las expresan, quieren decir una cosa muy diferente. Si nosotros las fuéramos a tomar de manera literal, al pie de la letra, pues lo que vamos a tener es unos errores de interpretación que nos van a conducir a, inclusive podrían llevarnos a sacar conclusiones erróneas, falsas doctrinas, herejías, falsedades que podrían llevarnos a cometer errores aún más grandes. Entonces ese tipo de cosas hay que analizarlas. Por ejemplo, cuando dicen hijo de, la Biblia utiliza mucho estas expresiones: hijo de paz, hijo de luz, hijo de desobediencia. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a Jacobo y a Juan, hijos del trueno. Y no porque fueran esos sus padres, ¿no? Sino lo que tenemos que entender es que lo que se están refiriendo es a una característica puntual que destaca en determinadas personas. Entonces, hijo de paz se refiere a una persona que es pacífica, que es amable. Hijo de luz, la persona que es brillante, que es entendida, que es, digamos, muy rápida para captar las cosas. Hijos de desobediencia se utiliza mucho
en el hebreo para hablar de una persona que es necia, que es desobediente, que no acata, que no acepta. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a Jacobo y a Juan, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran muy impulsivos. Ustedes recuerdan aquella ocasión en que llegaron a una ciudad y ellos le dijeron, no, Señor, como no lo recibieron allá, no, pues Señor, hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Eran impulsivos, eran de unas tomas de decisiones agresivas y como con ganas de utilizar el poder que en un momento dado puedan tener para hacer mal. Entonces, el Señor les dijo, hijos del trueno, porque eran impulsivos. Entonces, este tipo de expresiones nosotros tenemos que irlas verificando y entendiendo, y no las podemos tomar, como ustedes lo comprenderán, de manera literal, porque no se está refiriendo a eso. Hay también comparaciones mediante negaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y lo que quería decir el Señor ahí era, recibirme a mí es recibir a Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo esta expresión me hace una serie de comparaciones mediante negaciones para enviar un mensaje diferente, ¿no? Y pues hay que verificar la forma como está expresado. Por ejemplo, dice, no busco hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que significa, mi voluntad está ceñida a la voluntad de Dios. Mi voluntad es la voluntad de Dios, hablaba el Señor Jesucristo. En otra parte dice, trabajen, pero no solo, fíjense que todo lo hace mediante negaciones, no solo por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Y entonces, aquí está hablándonos de dos tipos de comida, la comida natural y la comida eterna, ¿no? La comida espiritual. Entonces, fíjense cómo a través de estas comparaciones que utilizan negaciones, el Señor está enseñando y está llevando un mensaje diferente, un mensaje que es, digamos, una forma particular de la cultura hebrea para expresar o para dar a entender una idea que está mucho más allá del simple texto. Bien, aquí hay otras. Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, comparar las diferencias de enfoque entre bautizar y predicar. La otra porción dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es una expresión que se encuentra ya en Hechos 5:4 y dice, mentir a los hombres es diferente de mentir a Dios. Es decir, mentir a Dios es muy grave y lo que has cometido en un momento dado es muy grave. Habla allí en Hechos. La otra dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales, etcétera, que está allá en Efesios 6:1, y compara dos tipos de luchas diferentes, contra seres humanos o contra seres espirituales, hablando de que es muy diferente tener una lucha contra los hombres a tener una lucha contra el enemigo. Entonces, fíjense ustedes cómo en la cultura hebrea se utilizan este tipo de negaciones y comparaciones para expresar ideas que van más allá de lo que nosotros consideraríamos simplemente en el texto. Una cuestión muy usual también es el amar y aborrecer. Entonces se usaban para expresar preferencia de una cosa sobre la otra, o de una persona sobre la otra, o de un asunto sobre el otro. Entonces se utiliza mucho en hebreo el amar y el aborrecer. Fíjense ustedes que para nosotros el amar y el aborrecer está enfocado a ciertas cosas o mejor a ciertas personas y no más, pero allá también lo utilizan para muchos otro tipo de expresiones. Aquí en este caso, por ejemplo, en este textito aquí viene con personas. Dice, amé a Jacob, mas aborrecí a Esaú. ¿Qué quiere decir? No es que quiere decir que los desprecie, que los deteste, que los odie, sino que prefirió a Jacob sobre Esaú. Eso es lo que está diciendo este pasaje. En el otro versículo dice, el que ama su vida la perderá y el que la aborrece
la conserva para vida eterna. Fíjense ustedes, entonces está dando una expresión que da a entender algo mucho más grande, más profundo que lo que meramente uno podría ver ahí. En el Deuteronomio también habla de la esposa amada y la aborrecida, ¿no? Si el primogénito es el hijo de la aborrecida, no se lo podrá dar al hijo de la amada. Estas son cosas que aparecen de tipo de ley, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense que este tipo de expresiones lo que dan a entender es que debe haber una preferencia superior, es decir, lo que nosotros llamamos el nivel de prioridades, ¿no? El Señor en primer lugar. No quiere decir que no tenga que odiar a su papá, a su mamá, a su esposa o a sus hijos, hermanos o hermanas, sino que lo que le está diciendo es que debe haber una prioridad en su vida y el Señor debe estar ocupando ese primer lugar. Por eso dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. A veces en la escritura también dentro de este tipo de casos de los hebraísmos se utilizan varias cosas para referirse a una sola. Por ejemplo, el arca reposó sobre los montes de Armenia. En realidad, el arca no podía reposar sobre varios montes, sino reposaría sobre uno de los montes de Armenia. Pero se expresa así: usan varias cosas para referirse a una sola. Es, digamos, parte de los costumbrismos o del estilo de hablar en la cultura hebrea. El arca reposó sobre los montes de Armenia. En realidad, pues no podía reposar sobre los montes de Armenia, sino sobre uno de ellos. Jefté fue sepultado en las ciudades de Galaad. Pues no podía haber sido sepultado en las ciudades de Galaad, sino en una de las ciudades de Galaad. Se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. La verdad es que uno de los discípulos le mostró uno de los edificios del templo, ¿sí? A esos que se refiere utilizar varias cosas, pero en realidad lo que están refiriéndose es a una sola. Los soldados le ofrecieron vinagre. En realidad fue alguno de ellos, fue alguno de los soldados el que le ofreció vinagre al Señor, pero lo utilizan de manera como plural, ¿no? Igualmente, para denotar descendencia, entonces usan el nombre de los padres para denotar descendencia. Por ejemplo, este pasaje que dice: maldito sea Canaán, se refería en este caso a toda su descendencia, ¿sí? Es decir, se usaba Jacob o Israel también para referirse a todos los israelitas, en el caso del segundo pasaje, o en el primero se refería a toda la descendencia de Canaán, ¿no? En el segundo dice: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, Jacob o Israel, que es una persona, se utilizaba para referirse a toda la descendencia de Jacob, es decir, a los israelitas completos. Pero fíjense que se utilizaba el nombre de los padres para referirse específicamente a toda la descendencia. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo los Baales. Lo mismo con el caso de Israel, cómo se utiliza el nombre de Israel para denotar pues toda la descendencia, todo el pueblo de Israel. También la expresión de hijo y de padre. Entonces, esta expresión de hijo se utiliza para designar a un descendiente cualquiera, y la de padre para designar a un ascendiente cualquiera. Por ejemplo, dice que a los sacerdotes se les llamaba a todos los hijos de Leví. ¿Por qué? Pues porque a la tribu de Leví se le había designado como los sacerdotes del templo. Entonces se hablaba
de Leví para referirse a todos los sacerdotes. A Mefiboset, por ejemplo, se le llama hijo de Saúl, aunque en realidad Mefiboset no era hijo de Saúl. Mefiboset era hijo de Jonatán, que era el hijo de Saúl. Es decir, que Mefiboset era el nieto de Saúl, pero se habla de hijo. Como hablábamos el otro día, pues allá no se habla de nietos, bisnietos, tataranietos, sino hijos son todos los descendientes de una persona, como en el caso de nuestros nietos. Nuestros nietos son hijos nuestros, por eso es que a veces nos duelen como hijos. A Zacarías se le llama hijo de Iddo, aunque en realidad pues él era su nieto, hijo de Berequía. Es decir, fíjese que se sigue hablando como hijo a pesar de que no lo era. Se llamaba a Atalía hija de Omri, cuando en realidad ella es su nieta e hija de Acab. Allá está esto en Segunda de Reyes 8:26. Pero se le llamaba hija de Omri. En realidad pues era su nieta. Este tipo de expresiones se utilizan mucho dentro de los hebraísmos o entre la cultura hebrea. Y si uno va a mirar, pues esto tiene un trasfondo bastante interesante, porque de alguna manera toda esa descendencia pues viene a ser realmente hijos, como por ejemplo nosotros que no conocimos a nuestros bisabuelos o tatarabuelos, pues realmente nosotros venimos a ser hijos de ellos en un sentido más profundo, ¿no? La expresión de hermano. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje en la escritura que dice Lot, hermano de Abraham, ¿no? Se trata, es decir, se utiliza cuando se trata de un parentesco más o menos cercano, porque Lot no era hermano de Abraham, Lot era sobrino de Abraham. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo este tipo de expresiones, los hebraísmos que se suelen encontrar en la escritura, pues vamos entendiendo un poco más de cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión alguien me preguntaba acerca en la genealogía de José y de María, aparecía como si fuera una contradicción que el Señor era hijo de un padre diferente y resulta que se estaba refiriendo al papá de María. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia contiene errores, porque decimos, no, pero si allá decía que el papá de María era tal persona, y aquí está diciendo que es tal otra, y uno puede confundirse, pero la verdad es que podría estar hablando de un abuelo o un bisabuelo o algo así, pero lo habla como padre, lo habla como hermano, lo habla como hijo. Y a veces las personas dicen que hay errores por falta de comprender este tipo de hebraísmos que se suelen encontrar en la escritura. Bueno, como veíamos ahorita en la lista, pues bueno, hay muchísimos más casos. He traído estos a colación como para dar una idea, pero pues hay muchos más, ¿no? Ahora, veíamos que íbamos a hablar de eso. El segundo caso es el uso peculiar de los números y las palabras. Y tampoco vamos a hacer aquí, digamos, un estudio de numerología, pero vamos a mirar algunos casos que se suelen presentar en la Biblia. Por ejemplo, hay números que expresan cantidades indeterminadas, pero son expresadas mediante un número específico. Hay también el caso de los números redondos, palabras que denotan acciones ya realizadas. Mandamientos irónicos, algunos autores dicen en lo que yo estaba mirando, dicen mandamientos positivos, como órdenes que daba un pasaje determinado, un profeta, un autor, que son órdenes que no conviene hacer, pero los daban de una manera casi irónica. Hay diferentes personas que aparecen con el mismo nombre. Hay diferentes nombres que se asignan a una misma persona. Hay diferentes lugares con un mismo nombre y hay diferentes nombres para un mismo lugar. Entonces, tenemos que ir mirando este tipo de cosas. Bueno, vamos a mirarlas ahí con despacio. Por ejemplo, hay números que expresan cantidades indeterminadas. 10, en muchos pasajes, debe interpretarse como varios. Entonces, no significa que sean 10 específicamente. Dice, por ejemplo, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces.
dijo en alguna ocasión Jacob, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Está en Génesis 31:7 si les interesa. Y ahí no se refiere a que hayan sido 10 veces exactas. Lo que está diciendo es que muchas veces le cambió el salario, muchas veces lo engañó, muchas veces se obró impropiamente con él. Entonces ahí no está diciendo que no debemos entender que fueron 10 veces exactas, sino que fueron 10 veces, fueron varias veces. A veces habla de 40 y algunos autores coinciden en aceptar que cuando habla de 40 se refiere a muchos, no exactamente a 40. Por ejemplo, se habla en algunos lugares de la ciudad de 40 torres. Se habla de 40 camellos cargados allá en Segunda de Reyes 8:9. Pero no estaba diciendo que fueron, no debemos entender que se trate exactamente de 40, simplemente lo que debemos entender es que se trata de muchos, ¿no? Dice, por ejemplo, no pasará por ella pie de hombre ni pie de animal, pasará por ella, ni será habitada por 40 años. No quiere decir que se refiera o que esté hablando exactamente de 40 años. Lo que está diciendo es que son por muchos años. Eso es lo que va a pasar. Bien, hay números que expresan también cantidades indeterminadas como este, por ejemplo, el 7 y el 70. Se usan para expresar un número crecido y completo, aunque indeterminado. Por ejemplo, dice, el perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. Y no está diciendo el autor, o no pretendía decir que fueran 7 sabios exactos. Y entonces alguien podría entrar a discutir, ¿y por qué no serían 6 sabios? ¿O por qué no 8? ¿Por qué no 15? No, lo que está diciendo es que muchos sabios, que el perezoso se cree más sabio que muchos sabios, ¿no? 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Puede que no sean 7, son varias veces, son, no sé, para el salmista, pues muchas veces, Salmo 119, 164. Yo mismo les heriré 7 veces por sus pecados, Levítico 26, 24. Pues ahí no debemos interpretarlo como 7 exactamente, sino como varias veces. Dice, debemos perdonar hasta 70 veces 7. Ordenaba el Señor que perdonaran hasta 70 veces 7, Mateo 18, 22. Para enseñarnos que el Señor lo que nos está diciendo es, 70 veces 7 son 490 veces. Si me ofende más de 490 veces, no lo perdono más. No, lo que está diciendo ahí es que hay que perdonar siempre. Eso es lo que está enseñándonos el Señor con ese tipo de expresión. Hablemos un poquito de los números redondos. A veces se utilizan números redondos para expresar cantidades faltas de exactitud. Por ejemplo, dice, hace ya 300 años que Israel ocupó a Hezbón y a Aroer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante este tiempo? Y cuando uno va a mirar otros pasajes que hacen referencia a esto mismo, no habla de 300, en algunos habla de 309, en otros de menos, pero lo que está diciendo, lo que está expresando aquí el autor es como una cantidad aproximada, no está redondeó al dato, mejor dicho, no está refiriéndose a cantidades exactas, no podemos decir fueron 300 o fueron 297 o 305, no, lo que está diciendo es fueron más o menos 300, fue una cantidad aproximada de 300. Dice, en aquel día los israelitas mataron a 25.100 hombres de la tribu de Benjamín. Se encuentra en Jueces 20:35. Y si uno lo va a comparar con otro pasaje que está relatando la misma historia, dice, en aquel día cayeron en combate 25.000 benjaminitas. Había hablado de 25.100 hombres, ahora habla de 25.000 benjaminitas. Los dos pasajes, 20:46 y Jueces 20:35, se refieren al mismo grupo de personas de la misma cantidad, pero fíjese que lo expresa con números diferentes, porque lo que está diciendo es que fueron aproximadamente 25.000. Y si uno no toma en cuenta estas consideraciones, lo que va a llegar a la conclusión es de que la Biblia contiene errores en cuanto a datos, en cuanto a cifras.
pero no es eso porque es parte de la cultura hebrea, parte de esos hebraísmos y esa manera particular o singular en que ellos se expresan. Hay palabras que expresan acciones ya realizadas. Entonces, a veces se usan palabras que denotan una acción ya realizada cuando solo se declara hecha, en realidad no se ha hecho. Se supone que se hará o que se considera hecha. Caso particular de las profecías. En las profecías se dice hará tal cosa, hará tal otra, pero no se ha hecho. Por ejemplo, dice entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura, dice ya es pura, pero no ha pasado nada de eso. Simplemente está planteando el supuesto caso. Dice esa persona ya es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco. ¿Sí? Entonces, no ha pasado, simplemente lo está expresando con unas palabras que dan a entender que la acción ya ocurrió, no ha pasado. Dice, en otras partes dice, en un pasaje de la escritura dice, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, 2 Corintios 3:6. Algunos autores consideran esto, y allí ustedes verán que se suelen presentar este tipo de cosas. La letra, o sea, la ley, realmente no mata, solamente la ley declara que el transgresor debe morir. Pero si nosotros lo miramos desde un punto de vista espiritual, el ceñirse a la ley lo mata a uno espiritualmente. Sin embargo, no quiere decir que por ceñirse a la ley, en un momento dado, quiere decir que si una persona es legalista, ya podemos meterla al ataúd. No, solamente está diciendo que puede causar muerte espiritual. O, como dicen algunos autores, que el transgresor, la ley declara que el transgresor debe morir, o sea, está matando. Pero fíjense ustedes que la interpretación tiene mucho que ver es con la comprensión de estos hebraísmos. Bien, miren estos otros casos. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando, más personas que Juan. En realidad, dice el mismo pasaje tiene este paréntesis que hay ahí. Dice, aunque en realidad no era él quien bautizaba, sino sus discípulos. Juan 4:1-2. Es decir, dice que Jesús bautizaba, pero realmente lo que Jesús hacía era causar no fuesen bautizadas, pero él no bautizaba literalmente a nadie. Dice, el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Sí? Pero fíjese que allá en Éxodo 8:5, más adelante, más atrás, dice, declara que el mismo Faraón fue quien endureció su corazón. Entonces fíjense que estas expresiones interpretadas de manera literal, pues podrían conducirnos a errores. El Señor puso a Jeremías para arrancar, destruir, arruinar, dice en un pasaje, pero en realidad el Señor no puso a Jeremías a ejecutar esas acciones, lo que lo puso fue simplemente a profetizarlas. ¿Sí? Pero la escritura lo escribe de esa manera, el Señor puso a Jeremías para arrancar, destruir y arruinar. La verdad es que lo puso fue solamente a profetizar. Entonces, fíjense que expresa como si realmente las acciones ya fueran hechas o estén siendo hechas por alguien en particular, pero que en realidad pues, no han ocurrido, pero las da por hechas. Estos mandamientos positivos que yo los escribí así como mandamientos irónicos, pues el autor del libro que yo estaba consultando dice que son mandamientos irónicos de varios libros que estoy mirando. Dice mandamientos positivos, perdón. Dice, en cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente. Si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos. O sea, como que les ordena algo que no se debe hacer. Pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos. Entonces, el idioma hebreo expresa en forma de mandamientos positivos lo que no implica ni siquiera un permiso o consentimiento para hacer algo. No es que el Señor esté dando esa autorización, no es que esté dando ese permiso. Lo que les está diciendo es, hombre, eso es lo más malo que deben hacer, pero pareciera como una orden
real de parte del Señor. Bien, entonces, este asunto es como muy parecido a una ironía. Bien. Okay. Continuemos. Hay diferentes personas que aparecen con el mismo nombre. Por ejemplo, Faraón, Abimelech, Augusto César. Entonces es muy común usar un mismo nombre para referirse a personas diferentes. Por ejemplo, el faraón era el regente y era el nombre que se le daba a todos los reyes de Egipto, fuera el que fuera, era el faraón, como decir nosotros aquí en un momento dado el presidente. Entonces es el presidente, pero es el que esté de turno. Abimelech, por ejemplo, significa mi padre el rey. Parece haber sido el nombre común de los reyes de los filisteos, y que, por ejemplo, era el nombre que se le había dado a Agag, el rey de los amalecitas, o a Ben-Hadad para los emperadores romanos. Entonces se utilizaba Abimelech. Augusto César, que era pues, el nombre que se le daba al segundo del Imperio Romano. En tiempos de Jesús, el César era Tiberio, el nombre al cual tuvo que apelar Pablo después fue a Nerón, pero estos eran pues Augusto César. Bien, se conocen distintas personas bajo el mismo nombre. Miren ustedes el caso de Herodes, esto es lo mismo. Herodes el Grande, Herodes Tetrarca, Herodes Agripa. Entonces, Herodes el Grande fue el que mandó a matar los niños. Herodes Tetrarca era el hijo de Herodes el Grande y fue quien decapitó a Juan el Bautista. Pero cuando uno lee en la escritura dice, Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista porque su hija lo pidió y no sé qué. Pero, ¿cuál Herodes fue? El Grande, Tetrarca, Agripa. Entonces, tiene uno que ir a leer con más detalle, a escudriñar más la escritura para identificar a estos tres, porque pareciera que cuando dice la escritura, Herodes mandó a asesinar a Juan el Bautista, pues ahí dice Herodes, pero ¿cuál Herodes fue? Entonces hay que entrar a estudiar con detalle. Herodes, hubo otro Herodes, que fue el nieto de Herodes el Grande, quien mató al apóstol Jacobo. Hubo un Herodes Agripa, que fue hijo de este Herodes, hijo de Herodes el Grande, quien hizo comparecer a Pablo ante Festo. Entonces, estos nombres que a veces aparecen sin el apellido o sin la distinción, tenemos nosotros que ir a escudriñar a cuál se está refiriendo, porque si no nosotros vamos a atribuirle a Herodes el Grande lo que hizo Herodes Agripa, o lo que hizo Herodes Tetrarca, o lo que hizo otro Herodes. Hay otros nombres que son diferentes nombres que se le dan a una misma persona, como por ejemplo Tomás y Dídimo, son la misma persona. Tadeo, Leveo y Judas son el apóstol. Todos son referencias al apóstol Judas. Pedro, que también, fíjense ustedes que a veces aparece como Cefas, a veces como Simón, a veces como Simón Pedro, pero pues todos son el mismo Pedro. Lo que pasa es que se utilizan esos diversos nombres para la misma persona. Lo mismo ocurre con los lugares. Entonces, con los lugares también hay diferentes lugares con el mismo nombre. Por ejemplo, en el caso de Cesarea, Cesarea corresponde a dos lugares, Cesarea de Filipo en Galilea y Cesarea en la costa mediterránea. Las Antioquías, también Antioquías aparecen dos, o vamos a mencionar dos de momento. Antioquía, la de Siria, donde iniciaron Pablo y Bernabé el trabajo y donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Pero también está la Antioquía de Frigia, que aparece citada en el libro de Hechos y en Timoteo, en segunda de Timoteo. Caso similar ocurre con Mizpa. Mizpa, entonces hay varios Mizpas. Mizpa el de Galaad, Mizpa el de Moab, Mizpa el de Gabá, Mizpa el de Gabá y Mizpa el de Judá. Pero fíjense que, pues a pesar de que todos son Mizpa, hay que mirar porque se refiere a lugares diferentes. También hay diferentes nombres para un mismo lugar. Por ejemplo, Horeb y Sinaí son dos picos realmente de una misma montaña, pero se utilizan indistintamente. Cuando se habla de Horeb y de Sinaí, pues se está refiriendo a esos picos de esa montaña, pero fíjense ustedes que
que los utiliza la escritura de manera indistinta. Y no es que esté refiriéndose puntualmente a este pico o a este otro pico, sino a todo el monte o la cordillera o como se quiera ver. El lago de Genezaret es el mismo mar de Cineret, es el mismo mar de Galilea, es el mismo mar de Tiberias, San Mateo 4:18. Abisinia es también la moderna Etiopía, Cus, Arabia o India. Grecia se refiere a Javán. Egipto se refiere a Sham o a Raab, aparece en algunos pasajes, por ejemplo en el Salmo 78:51, en Isaías 51:9. El mar muerto, el mar de la llanura, el mar del este, el mar salado. Ya cayó algo. Son el mismo. Son el mismo. Entonces, también nosotros debemos tener en cuenta esto, porque esto nos puede dar lugar a errores de interpretación. La tierra santa, Canaán, tierra de Israel, tierra de Judea, Palestina, tierra de los pastores o tierra prometida, es lo mismo, perdón, y me salté, el mar Mediterráneo, el mar de los filisteos, el mar occidental o el gran mar, perdón, son el mismo. La tierra santa, Canaán, la tierra de Israel, la tierra de Judea, Palestina, tierra de los pastores y tierra prometida también son los mismos. Y hay citas escriturales que se refieren a una o a la otra de manera indistinta, pero en realidad, pues, son la misma. En esto a veces también nosotros nos equivocamos. Y pero había dicho que era en la tierra de Israel, ahora está diciendo que es en Canaán, ahora dijo que era en la tierra. Entonces empiezan a presentarse confusiones. Bien, y vamos a la simbología. Bueno, nos quedaba diferentes lugares con el mismo nombre. Ay, perdón, creo que me volví. Vamos a la simbología. En la simbología, pues aquí hay que tener en cuenta que constituye otro aspecto que ofrece a veces alguna dificultad en la interpretación de la Biblia. Se refiere al símbolo o al simbolismo que en los textos bíblicos se le da a ciertas palabras. En cuanto a esto, pues hay muchísima tela que cortar. Hay demasiadas palabras, yo encontré como unas 300 palabras para estudiar y la verdad pues no me puse a ponerlas ahí en las diapositivas, pero hay muchas, como por ejemplo, voy a coger una particular. El aceite dice fortaleza por la unción. Y aquí, se infunde fuerza por medio del Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando habla de adulterio, habla de infidelidad, de infracción del pacto establecido y del consiguiente símbolo de la idolatría, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. Cojamos otra palabra. El azufre es símbolo de tormentos. Ya está en el Salmo 9:6. Azul se refiere a lo celeste, al cielo. Babilonia, símbolo de un poder idólatra que persigue a las iglesias de Cristo, refiriéndose de un modo particular al poder romano, pagano y papista. Hay toda una cantidad de términos. Por ejemplo, casamiento, símbolo de unión y fidelidad en el pacto o alianza con Dios y por consiguiente de la perfección. Cedro es símbolo de fuerza, de perpetuidad. Ceguera es símbolo de incredulidad. Cenizas, símbolo de tristeza, de arrepentimiento. Cielo y tierra, se usa esta expresión en triple sentido. Primero, invisible y moral. Segundo, visible y literal. Tercero, político, usándose en sentido político. Cielo simboliza a los regentes, tierra el pueblo, y los dos juntos formando un reino o un estado. Hay toda una cantidad de expresiones. Por ejemplo, la esmeralda, dicen algunos autores, símbolo de esperanza. Escarlata, siendo el color de la sangre, la vida. El fruto, entonces, como símbolo de manifestación de las actividades de la vida. El fuego, símbolo de la palabra de Dios, también símbolo del Espíritu Santo, símbolo de destrucción, símbolo de purificación, símbolo de persecución, de castigo o de sufrimiento. Fíjense ustedes cuántas cosas. La sangre, símbolo de vida. La siega, entonces puede ser época de la destrucción. La hoz de la siega representa el medio de destrucción. La siega es también símbolo del campo para los trabajos en la iglesia. 7, como hablábamos ahora,
pues fíjense ustedes que expresan unas cantidades a veces indeterminadas, pero el símbolo del 7 es algo completo, algo divino. Entonces, pues hay toda una simbología en esto. Los peces, por ejemplo, son símbolos de los gobernadores y de la gente. El pan es símbolo de Cristo, del alimento, del medio y la subsistencia espiritual. La palabra también. Puerco es símbolo de impureza. Puerta es símbolo del poder. Púrpura, símbolo de lo real, lo romano. Querubines, símbolo de la gloria soberana de Dios. Bueno, hay toda una cantidad de expresiones. Viento recio, símbolo de conturbación, símbolo de tranquilidad, símbolo del Espíritu Santo. Bueno, velo, entonces se refiere al templo y también se refiere al cuerpo de Cristo. Trompeta, señal precursora de acontecimientos importantes. Hay una cantidad de simbología. Por ejemplo, vírgenes es símbolo de los fieles que no se han manchado con la idolatría. Zafiro es símbolo de la verdad. Zorra es símbolo del engaño, de la astucia. Y así, miren ustedes, hay una cantidad de simbología en esto. Y por último, ya para terminar, pues también existen, pues tenemos que entrar a mirar un poquito las figuras retóricas. Las figuras retóricas son, o figuras literarias, son recursos del lenguaje que utilizan de forma original o poco frecuente las palabras para potenciar su significado, ¿no? Y tienen como finalidad destacar una idea, persuadir o embellecer un texto, despertar una emoción. Las figuras retóricas bíblicas son las mismas que las figuras retóricas en todos los idiomas. Y las figuras retóricas, pues son bastantes. Yo tengo un listado de 20. Qué interesante será, yo creo, más adelante, hacer un seminario para estudiar estas figuras retóricas con ejemplos particulares de cada una de ellas, ejemplos bíblicos. Porque miren, las figuras retóricas son estas 20 que yo saqué, que ustedes ven ahí, y que en un momento dado, pues habrá que entrar a estudiar detallada y minuciosamente. La metáfora, la sinécdoque, la metonimia, la prosopopeya, la ironía, la hipérbole, la alegoría, la fábula, el enigma, el tipo, el símbolo, la parábola, el símil, la interrogación, el apóstrofe, la antítesis, el clímax o gradación, el proverbio, el acróstico, la paradoja. Entonces, esas son las figuras que, digamos, en términos generales, las contiene la escritura. Y tendríamos que entrar a analizarlas una por una, estudiar en qué consiste cada una, de qué se trata. Y son pues un tema bastante largo y bastante interesante. ¿Sí? Entonces, dice la alegoría, por ejemplo, es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. Entonces, hay que ir a mirar en particular cada una y habría que ir a buscar ejemplos. Como ustedes se dan cuenta, esto daría como para hacer otro seminario que de pronto más adelante lo podríamos trabajar de tipo más pragmático, más práctico, ir a mirar las cosas que allí nosotros podríamos encontrar, el estudio del análisis y la interpretación de cada una de los ejemplos que haya en cada caso de estos. Pero fíjense ustedes que en esta, particularmente en estas formas de expresión, pues no tiene ningún sentido hacer una interpretación literal de las palabras, porque eso no nos va a conducir a nada, no nos va a ayudar a nada. Aquí nos toca a nosotros ir a la interpretación, digamos, de los temas en particulares, de la retórica o de las figuras retóricas en particular, porque no las vamos a poder interpretar de manera literal. Y entonces el Señor Jesucristo utilizaba mucho las parábolas para expresar cosas que
en un momento dado ayudaran a comprender más. Y cuando la persona no tiene esa, digamos, esa actitud espiritual, el Señor decía, pues para que no entiendan, para que les quede aún más difícil de comprender. ¿A quiénes? A los que no empiezan a discernir espiritualmente, sino que quieren hacerlo de manera literal. Entonces, pues de esa manera es que viene como a tomar para nosotros hoy forma, importancia, todo este manejo, tanto de los hebraísmos como de la simbología, como la numerología, como las palabras y también pues las figuras retóricas. Entonces, con estos temas que hemos tratado, damos por terminado este seminario o este primer seminario de hermenéutica. Yo creería que más adelante haremos otros seminarios de hermenéutica donde trabajemos ya un poco más al detalle la parte de las figuras retóricas. Como ustedes se darán cuenta, pues el tema es bien interesante, bien bonito y bien trabajado, como digamos en un momento dado hemos tratado de hacer en el seminario, tratando de poner ejemplos reales, llevándolo a la práctica. Esto nos ayuda mucho a poder nosotros escudriñar, comprender y conocer mejor la escritura y a veces también a evitar errores o críticas injustas a la palabra del Señor por, como dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando la escritura. Entonces tenemos que conocer más acerca de esto. La palabra es muy abundante, muy edificante y muy hermosa. Y cuando nosotros podemos ir viendo esto de una manera sencilla y de una manera clara, entendiendo cada día más las cosas, la palabra nos enamora cada día más. El Espíritu Santo nos enseña más, comprendemos más acerca de la palabra y crecemos más. Es muy importante hacer un manejo hermenéutico, digamos, bien realizado para evitar nosotros caer en errores que suele caer la gente. Y por eso es que normalmente las personas que desconocen la escritura la critican tanto, porque no saben realmente todo este trasfondo y habría que entrar a estudiar con más detalle muchos más hebraísmos que hay. Y esto nos arroja a nosotros mucha luz respecto a la forma como estudiar la palabra. De manera que hasta ahí dejamos por este seminario. Y bueno, pues espero que haya sido bendición para ustedes y que también, pues así como lo ha sido para nosotros. Creo que tengo una preguntita aquí en el chat. A ver, no sé quién me preguntaba algo. ¿Existe algún libro que nos recomiendes para saber significados de los símbolos? Bueno, pues en cuanto a libros para el significado de los símbolos, pues seguramente en las librerías uno encuentra muchos. La verdad es que pues hay tanta literatura al respecto que también uno tiene que ir mirando. La verdad no es tan difícil encontrar libros que hablen acerca de la simbología, en los libros, en las librerías de literatura cristiana se consiguen sin ningún problema. Yo no me atrevería a recomendar alguno en particular, pero sí es muy fácil conseguir información al respecto en las librerías. Sí los hay bastante tema al respecto y la verdad no es tan complejo, pero igual sí se consigue sin ningún problema. Esto en realidad no es tan top secret como uno quisiera, como uno creyera, perdón, es muy sencillo, la verdad. De manera que muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, pues esperamos que nos veamos más adelante en otros seminarios y que volvamos a retomar más la hermenéutica porque sin irnos a cosas así como tan exegéticas, podemos nosotros aprovechar estas directrices para poder escudriñar con mayor claridad y con mayor sencillez y con mayor amor la escritura, como dijimos en este seminario, guiados por el Espíritu Santo. De manera que muchas gracias y buenas noches para todos.